Buenos días, compañeros. Una alegría muy grande de comenzar este Día Internacional de los Derechos Humanos aquí en esta casa que queremos tanto, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Es un día que reivindicamos desde toda nuestra América Latina justamente para que sea respetada la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuyo primer concepto es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la verdad, el derecho a que se respete la libertad individual, el derecho a la libre elección, el derecho a profesar la religión que querramos. Yo vivo en Cuba desde hace 25 años, es decir, un tiempo ya largo. Y mientras estuve tanto en Argentina como en Europa, pude comprobar esa batalla enorme que tiene nuestra humanidad justamente por la defensa de los verdaderos derechos humanos. Un gran escritor argentino, Julio Cortázar, decía que las palabras, a veces de tanto usarlas, se desgastan y depende de quién las utilice, tienen o no un significado, o ese significado cobra mucha más fuerza. Decimos patria, y estamos diciendo Cuba, estamos diciendo revolución. Decimos Fidel y estamos diciendo socialismo, humanismo, justicia. Decimos golpe de Estado y estamos diciendo horror, cárcel, humillación, tortura. Y en esas palabras, y dependiendo quién las dice y cómo las dice y qué sentido le da, hemos hecho una advertencia muy grande cuando se quiere manipular la verdadera esencia de los derechos humanos. Una esencia de los derechos humanos que hemos visto cómo se manipula en Chile, por ejemplo. Hoy en día, en las calles chilenas, donde muchachos apenas un poquito más grandes que ustedes están exigiendo sus derechos en las calles chilenas. El derecho a tener una educación digna, a tener una salud de calidad, el derecho a poder expresarse, el derecho a ser respetados, el derecho a tener un país que los contenga y que los respete. Y esos muchachos un poquito mayores que ustedes están siendo brutalmente agredidos, bárbaramente agredidos. Nuestra compañera chilena, los compañeros chilenos luego van a aclarar el horror que hay hoy en las calles de Santiago, tantos jóvenes que han perdido sus ojos o uno de sus dos ojos, tantas mujeres violadas, tanta gente en la cárcel. Y eso se hace en nombre justamente de la libertad y en nombre de la democracia. Esa violación que nosotros observamos en países supuestamente democráticos y supuestamente libres es la que denunciamos hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos, como denunciamos el golpe de Estado en Bolivia, como denunciamos la represión feroz y el asesinato a los líderes en Colombia, y como denunciamos también la violación principal que se hace a los derechos de los pueblos, al derecho humano, al derecho esencial a la vida, que es el bloqueo genocida contra Cuba, el bloqueo genocida contra Venezuela, esa artimaña que tiene el imperialismo para provocar un padecimiento horrible, un padecimiento enorme a nuestros pueblos. Y en la vida cotidiana ustedes lo van comprobando con cosas que faltan, con cosas que no hay. A pesar del enorme esfuerzo que hace el Estado, a pesar del enorme esfuerzo que hace la revolución. Tendría que catalogarse hoy, justamente 10 de diciembre de este 2019, tendría que en la Asamblea General de las Naciones Unidas tendría que repudiar el bloqueo como un crimen de lesa humanidad, como un genocidio que se hace a todo un pueblo, porque hay que hablar de los derechos humanos con propiedad. Por eso les explicaba antes esa manipulación que puede hacerse de las palabras. No queremos que se gaste el concepto de derechos humanos, no queremos que se manipule, no queremos que nos hablen de libertad cuando nos están matando en las calles, cuando nos están asesinando o cuando nos están encarcelando. Y no le permitimos a nadie que ponga en duda el humanismo, la decencia, la honradez de los países que han optado por la redistribución de la riqueza, como Cuba, como Venezuela.
con falsos conceptos que jamás se harán realidad. Cuando hablamos de derechos humanos, compañeros, estamos hablando justamente de eso, de los derechos más elementales que tiene un hombre, un ser humano, un niño, una mujer, un anciano, que es el derecho a la vida. Y esos derechos son el que los viola, el violador más grande de este planeta, el que más ha torturado, el que más ha invadido, el que más bombas ha tirado, el que nos hostiga día y noche, el que se cree que es el gendarme del mundo. Y hay que señalarlo. Ese violador de todos los derechos humanos de los pueblos es el imperialismo, es el capitalismo, es Estados Unidos. Yo quiero pedirle sobre todo a los niños que estudien justamente en profundidad qué es hablar de derechos humanos. Yo era muy jovencita, ya para terminar les cuento una anécdota. Siempre el 10 de diciembre lo pasaba en las calles con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas de Plaza de Mayo, exigiendo la aparición con vida de nuestros desaparecidos, exigiendo la libertad de nuestros prisioneros políticos, exigiendo democracia. Teníamos que correr de las balas, de los caballos, de los policías, pero al final teníamos una satisfacción de la lucha entre todos juntos. Han pasado muchísimos años, pero hoy sigue la persecución. Hoy es un día de gloria, de fiesta en mi Argentina natal, porque vuelve justamente un gobierno popular. Hemos podido barrer en 4 años un gobierno de derecha, neoliberal, fascista, que ha dejado el país hecho un desastre. A tierra arrasada, dice un gran cineasta que ahora va a ser el ministro de Cultura de Argentina, Tristan Bauer. Y así han hecho, tierra arrasada, pero hoy justamente se levanta la dignidad y se levanta la esperanza. En Argentina se celebra justamente cada 10 de diciembre por aquellas luchas históricas de las madres y de las abuelas, por la reivindicación de los derechos humanos. Se juró que cada gobierno democrático que subiría y ascendería al poder un 10 de diciembre y juraría ese poder en Congreso para que nunca más se conculcaran los derechos de los argentinos. Han ocurrido muchas cosas. Se han conculcado horriblemente. Ha habido una judicialización, una persecución judicial horrible hacia dirigentes políticos y sociales argentinos, incluida la actual vicepresidenta, nuestra querida compañera Cristina Fernández de Kirchner, a la que amamos tanto. Pero todo esto de a poco vamos a ver cómo este gobierno puede volver justamente a darle la esperanza, a darle la fe, a darle todo eso que le falta a los argentinos: el trabajo, la dignidad, el respeto a los derechos, sacar de la cárcel a los que hoy guardan prisión y hacer que la justicia sea lo que tiene que ser, justamente no un elemento de coacción. Bueno, compañeros, lo último que quiero decirles para esta Cuba adorada, esta Cuba que tanto amamos, que la cuiden mucho. Que la cuiden como una flor preciosa que sigue creciendo, como un árbol frondoso que todos necesitamos. No podríamos tener este avance tan grande hoy en Argentina con un gobierno popular y un gobierno nacional si no existiera la revolución cubana. No podríamos tener esta Venezuela hermosa que resiste si no existiera la revolución cubana. Y no podríamos tener la lucha en las calles, en Chile, en Colombia y en esta Bolivia que resiste al golpe, que resiste el horror del fascismo, de haber sacado así por la fuerza un gobierno popular tan querido, tan amado como el de Evo Morales Ayma. El gobierno de los pobres, el gobierno de los humildes, el gobierno de nuestros pueblos originarios. Y ahí estamos, compañeros, en lucha. Este es un día justamente de pensar, de profundidad y de luchar. Muchas veces.